de América Latina más bien tuvo una tendencia de crecimiento, ¿no? Es decir, de Argentina del puesto 30 al 2005, 34, Chile del 33 al 37, Uruguay del 32 al 46 y así sucesivamente. Es decir, en términos generales se fueron perdiendo lugares desde el punto de vista del desarrollo humano. Son datos de Naciones Unidas, ¿no? Son datos duros, bueno, son datos de Naciones Unidas, y es muy interesante porque contrasta con generalmente los discursos oficiales, los discursos políticos, ¿no? Que nos dicen que hemos tenido, por ejemplo en México, que hemos tenido un desarrollo, un crecimiento del 5 punto tanto por ciento, etcétera, etcétera. Bueno, esta tabla es una tabla muy interesante porque nos está planteando cuestiones de carácter político, es decir, donde nuestros gobiernos han decidido poner nuestros recursos, ¿no? Y generalmente cuando a mí me dicen es que es muy caro, es que la educación es muy cara, yo digo, bueno, en realidad la guerra es más cara, muchísimo más cara, ¿no? Pero ahí es donde decidimos poner el presupuesto, ¿no? Entonces, de acuerdo con datos, estos son datos también de Naciones Unidas, proporcionadas en el último, por lo menos en dos documentos centrales, ¿no? El último reporte del Foro Mundial de Educación de Dakar y en el documento que se establecen las metas del milenio, ambos de Naciones Unidas. En esos planteamientos la UNESCO dice que garantizar la educación básica universal, costaría 8.000 millones de dólares al año, ¿no? Por ejemplo, salud universal costaría 12.000 millones de dólares al año. Pero bueno, como estamos hablando de educación, nos quedamos con esa cifra. Y ellos mismos nos dicen que esos 8.000 millones de dólares anuales corresponden a tan solo 4 días de gasto militar global, ¿sí? A tan solo 9 minutos de especulación financiera global. 9 minutos, ¿no? Dicen, se abren las bolsas, Nueva York, 9 minutos y con eso ya lo que ahí se especuló pudiésemos haberlo invertido en educación universal básica. Y así sucesivamente, ¿no? De esos, digamos, analfabetos, que son 113 millones de personas en el mundo, casi 40 millones son de América Latina, ¿no? No está el dato proporcionado, pero más o menos podríamos tener una idea. Si 8.000 millones de dólares cuesta la educación universal, más o menos cuánto podría costar en América Latina. Tú puedes decir, bueno, supónganse que cueste el 50%, ¿no? 4.000 millones de dólares, aunque la tabla nos muestra que solamente equivale en analfabetos a digamos un cuarto del pastel, ¿no? El dato que tenemos de la Sedena es que en el presupuesto de la Sedena para el 2007 fue de 5,5 mil millones de dólares el presupuesto. Es decir, que alcanzaría, y yo creo, y sobraría para ofrecer educación básica universal a toda América Latina, con lo que destinamos solamente en México digamos, a la Secretaría de Defensa Nacional. Obviamente Brasil invierte aún más. Brasil es el quinto productor mundial de armas. Entonces tiene un gasto, fíjense, México invierte al año 5,5 y Brasil 26, 5 veces más digamos, en armamento.
esto es muy importante porque, digamos, nos da una idea de dónde realmente deberíamos de poner, digamos, diría yo, prioridades, ¿no? Y por eso el tema de la educación, el tema del derecho a la educación en particular, también es un asunto político. Y ustedes, nosotros todos, no solamente tenemos derecho a la educación, así como se dice a secas, sino que también tenemos derecho a políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la educación. Bueno, Freire, en ese segundo párrafo, nos hace un planteamiento respecto al derecho a la educación que es muy importante. Bueno, no hay una traducción oficial digamos al español, pero no es difícil. Dice que la primera cuestión que se propone hablar sobre educación en derechos humanos es el derecho negado a la educación. Y de esta primera reflexión me lleva inmediatamente a constatar otra verdad que es exactamente la naturaleza política que la educación tiene. Es decir, Freire, respecto al tema del derecho a la educación, tiene, digamos, básicamente dos enfoques que nos propone. Uno que es el tema del acceso, digámoslo así, el tema, la perspectiva jurídica del derecho a la educación. Y lo otro que es lo que él plantea ahí, que es la naturaleza política que la educación tiene, ¿no? Es decir, uno es el acceso a la educación y el otro el tipo de educación, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva jurídica, yo les quiero, digamos, insistir algunos, cuando algunos de ustedes me planteaban, alguien me comentó por ahí, no, vamos a plantear el tema del artículo 3º y la gratuidad, etcétera. Les decía, bueno, está bien. Sin embargo, la nueva realidad jurídica que tenemos en México, a partir de ya casi un año, julio del año pasado, cuando se reforma la Constitución política, yo diría que más que el artículo 3º constitucional, el que ofrece un mayor sustento jurídico respecto al derecho a la educación es el artículo 1º. Ya lo hemos comentado en clase, pero voy a insistir. Artículo 1º constitucional dice, digamos, en términos generales, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán, ¿no? Es decir, las autoridades, y especialmente las autoridades, en este caso el sistema judicial, deberá interpretar, ¿no?, de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Bueno, aquí hubo dos reformas de fondo en la Constitución. La primera es en la parte de la arquitectura constitucional, es decir, que ya los tratados internacionales tienen el mismo rango en términos de arquitectura jurídica que la Constitución, ¿no? Antes, el artículo 43 constitucional establecía que primero estaba la Constitución y después los tratados internacionales. Ahora están a un mismo nivel. Y el segundo elemento muy importante es esa última frase que dice: favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia, que es el principio de mayor protección.